figurado, la iglesia representa o es la novia quien el Cordero presentará ante su Padre en las bodas del Cordero. Entonces, hablar de la mujer en los diseños de Dios es hablar de la iglesia también dentro de esos diseños. Vayamos al libro de Esther nuevamente y hagamos memoria, porque tal vez no tuvieron el tiempo suficiente para leer la Biblia durante la semana, pero yo quiero ayudarles hoy a que lea la Biblia acá, al menos en la casa del Señor. Versículo 12 del capítulo 2 del libro de Esther. Esther está antes de Job y después de Nehemías. Para mayor entendimiento, después de Génesis y antes de Apocalipsis. Amén. Ahí está el libro de Esther. Capítulo 2, versículo 12 dice, para los que no tienen Biblia, producción lo está proyectando a través de las pantallas, y leo a favor de todos ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y la de su Santo Espíritu. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres. ¿Qué tiempo era la ley? Un año, 12 meses, ¿cierto? Una ley que estaba establecida para las mujeres. Ya vamos a ver en qué consistía esa ley. Dice: de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Entonces, la ley de esto consistía que la mujer tenía que pasar 12 meses, un año, preparándose en sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces, la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Cuántas casas estamos mencionando ahí? Ojo, para que lo tenga en cuenta. Desde las casas de las mujeres se preparaban y venían a la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Entonces, ¿cuántas casas van? 3. La primera, donde llegaban todas las mujeres. La segunda, donde iban todas las mujeres, que era la casa del rey. Y la tercera era aquella donde venían después del día que habían estado delante del rey. Tenga memoria de eso. 3 casas, amén. Y cada casa tiene un propósito. Dile al que está a tu lado, escucha bien, cada situación tiene un propósito. Por difícil que usted vea, eso tiene un propósito. Nada pasa simplemente por un rellenar de tu vida. Todo está pasando porque hay un propósito. Por eso la Biblia está registrando de 3 lugares, 3 casas, 3 lugares de identificación y de propósito. Amén. Ok, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, miren, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. ¿Y qué guardaba o qué ganaba Esther? No únicamente de quien les custodiaba,
sino de todos los que se relacionaban con Esther, o más bien, con los que se relacionaba Esther, ella ganaba el favor. Amén. Porque siempre esperó el momento. Y dice, versículo 16: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebé, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Quién era Vasti? La reina anterior, ¿cierto? Entonces Esther estaba tomando el lugar de la reina anterior. ¿Y por qué? ¿Alguien recuerda por qué Esther estaba tomando el lugar de Vasti? Si Vasti era la reina que había en Persia. Sencillo, como dicen los muchachos, por un desplante, porque despreció ¿a quién? Al rey Asuero. Y resulta que Asuero tenía la costumbre, los persas, sus banquetes, sus fiestas duraban ¿cuántos días? $180 duraban los festejos persas o medos persas. Y si hacemos memoria, le decía, qué dolor de cabeza cuando hacemos una pequeña fiesta y nos tocamos y al otro día decimos, ay, sí valió la pena haber hecho esto. Todo lo que gasté, de pronto recogí algo por misericordia. Pero como el rey Asuero tenía la capacidad para celebrar un banquete por 180 días. Y dice que se embriagaban hasta perder la cordura. Y cuando estaban más embriagados era donde tomaban las decisiones serias. Y mire una cosa, a ellos no se les olvidaba las decisiones que tomaba, porque el rey siempre tenía un escriba quien hacía memoria del acontecimiento. Siempre hay un registro de lo que pasa, y no hay mayor registro que la Biblia para la humanidad. Ese es el registro de lo que debemos hacer, vivir y permanecer. Amén. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es posible? Entonces cuando más borrachos estaban era donde tomaban las decisiones. Sí, el rey no tenía problema, porque después de que terminaba la fiesta volvía a hacer otro banquete para en sano juicio traer a memoria las decisiones que le había tomado durante el tiempo de la festeja. ¿Sí ve? Dice, no es que el borracho olvida. No crea tanto que el borracho olvida. Por eso había un segundo banquete para recordar las determinaciones que el rey había tomado en esa fiesta, o en ese banquete, o en esa celebración. Amén. Entonces Vasti fue destituida porque hubo un consejo de todos los consejeros de la monarquía. ¿Qué quiero decir? Todos los consejeros, todos los nobles cercanos al rey determinaron, porque cuando el rey mandó a llamar a su esposa, ella se negó. Y el rey quería mostrarle a toda la nobleza, a todos los adinerados, el esplendor de su esposa, su reina Vasti. Y cuando él la manda a llamar, ella se niega a ir. Y hubo dolor en su corazón. Grave estas cositas. Y ¿qué hubo en el rey? Dolor por un desplante. Y estamos hablando que la iglesia
es metáfora o comparación a la mujer. Amén. Y cuando hablamos de una novia es porque hay un novio. Amén. Y cuando hablamos de un rey es porque hay una reina. Amén. Entonces, tengamos estas cosas presentes. Y mandó a llamar, y ella hizo desplante ante el rey. Eso está en el capítulo 1. Y hubo dolor en el rey Asuero. En hebreo o en griego dijimos que se llamaba Jerjes. Hubo dolor y él pidió consejo, y los nobles dijeron lo siguiente: oh rey, esto no es justo ni bueno lo que te está pasando, y así como ha hecho la reina contigo, no sea notorio, para que no pase también a nosotros, a la nobleza del reino, y no sea que nuestras mujeres hagan lo mismo con nosotros. Entonces, ¿qué hago? Oh rey, haga una convocatoria, haga un reality. Como están de moda los realities, y conforme a la ley de Persia o de Medo-Persia, convoca y manda por todas las naciones a traer las mujeres más hermosas sobre el imperio. Pero había una condición, o habían varias condiciones, pero las más principales, las más importantes, tenían que ser vírgenes y hermosas. Ahora, mientras se ministraba la cena, el novio viene por una iglesia o por una novia sin mancha y sin arruga, sin imperfección alguna, porque él vino y sufrió un desplante. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y desde el cielo se levantó una ley, ay santo, que dijo lo siguiente: y a todo aquel que le quiere recibir, a él le da potestad de ser su novia, su hijo, su herencia. El rey sintió dolor porque fue despreciado por la mujer que amaba. Y se construye una casa dentro del territorio real, una casa donde iban a venir todas las concubinas. Algunos dicen que fueron 365 concubinas, otros eruditos dicen que fueron 400, pero después de una ya es cantidad y el problema es mayor. Dijo alguien: si no podemos con una, ¿cómo será con dos? Y desde ahí se construye la primera casa, que es un lugar que dentro de la ley persa o dentro de los árabes se le llama harén. Amén. Un lugar especial donde están las mujeres más hermosas, destinadas con un propósito al rey. Amén. Hablemos un poco de este primer lugar, de esta primera casa, y lo hemos llamado como harén, donde vinieron las 365 a 400. Porque alguno dirá: no, este pastor se equivocó, no eran 365, eran 372. Otros dirán: no, eran 390. Entonces, para yo no entrar en debates, de las 365 a 400 estaban en ese lugar. Amén. Mujeres que fueron, o las mujeres que estaban ahí, cumplieron los dos mayores requisitos: eran vírgenes y eran hermosas. Mujeres que no habían conocido hombre,
mujeres que no habían entregado su corazón al amor de otro hombre. Amén. Es decir, estaban totalmente libres, porque aún habían mujeres que desde la niñez ya habían sido destinadas a un hombre, donde hubo un contrato entre dos familias y se fue dado un dote por esa mujer o esa concubina o esa virgen. La regla 3 decía que ninguna de ellas tenía que haber recibido ningún dote de ninguna familia. No podía tener compromiso con nadie. Y entre todas esas mujeres llegó una judía llamada, les voy a dejar de nombre, de tarea, ¿cuál era el segundo nombre de Esther? Amén. Entonces, como hablamos de este primer lugar, de este harén, pasa algo, que cuando había una orden de la monarquía o del rey, y esa orden tocaba la casa o tocaba la puerta de ese hogar, ningún padre, ninguna madre se podía negar al edicto real, porque no la estaba llamando el carnicero, no la estaba llamando el que le hacía ojitos desde la esquina, le estaba llamando ¿quién? El rey. Había un edicto real, había un llamado real, un llamado que sobrepasaba cualquier otro llamado. Y usted está en este lugar porque hubo un edicto real, porque usted fue llamado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que usted fue comprado con un precio que superó cualquier otro precio por valor que tuviera. Oh, yo sí quisiera tener la iglesia de Cristo que diga amén. Una iglesia que reconoce el precio por el cual fue comprada. Y por eso a esa casa llegaban todas aquellas que entendieron y obedecieron al edicto real, la que entendieron su propósito ante el llamado. Pregunto hoy, ¿cuántas veces Dios te ha llamado y a cuántos llamados has obedecido? Si Jehová Dios es quien ha llamado. Oh, santo sea el nombre del Señor. Si a la puerta de su casa llegan y tocan y dice, fulano de tal, vive el señor Pedro Antonio Lázaro Navarro, sí, con él. Ok, vengo de parte del gobierno a entregarle una invitación. Y usted está siendo citado porque a usted es necesario que esté en esta reunión. Amén. Y eso decíale el dictamen, es necesario que la hija o su hija se presente delante del rey y llegue a una casa donde llegarán todas aquellas concubinas y vírgenes al propósito y al llamado del rey. Oh, santo sea el nombre del Señor. Quiero decirte que esta casa, este primer lugar, tiene semejanza con el lugar de la congregación, donde venimos cada 8 días o cada vez, si Dios lo permite, venir a reunirnos para conocer el edicto real, para conocer lo que el edicto ha dicho. Amén. Este lugar tenía un tiempo de preparación. ¿Cuánto duraba el trabajo en esta casa? 1 año, que tiene 12 meses. Pero dentro de este propósito, este año estaba partido en 2 semestres. 6 meses la mujer se tenía que preparar de una forma y luego en el segundo semestre se tenía que preparar de la otra. Ninguna de ellas, perdóneme, hacía lo que bien le parecía a ella. Todas hacían conforme a la ley medo-persa. Pregunto, amada iglesia, ¿qué
¿qué ley gobierna sobre tu corazón? ¿Qué ley está establecida sobre ti? Ay, yo voy a la casa del Señor, pero yo no hago como me digan. Oiga pues, en esta primera casa había un edicto, y el edicto era que había durante un año una preparación. Pregunto yo, ¿estás viviendo sobre el edicto real? ¿Estás viviendo sobre el año de la preparación? Porque el novio viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin defecto alguno. Sabía que iba a escuchar este silencio. Porque la iglesia de hoy, y con todo respeto, no ha entendido lo que viene después. La iglesia no ha querido escuchar lo que la ordenanza dice. ¿Y qué dice el edicto del rey real? No de Medo-Persa, sino el edicto del real reinado, del de los cielos. Dice: si me amáis, si me amáis y mis palabras permanecen en vosotros. Porque yo puedo amar a Jesús, pero no obedecer su palabra. Amén. Yo puedo amar a Jesús por lo que Él hizo, por lo que Él significa. Judas amaba a su Señor o amaba a su maestro, pero nunca pudo ver a su maestro como su Señor. Por eso la Biblia dice que Judas nunca pudo llamar a Jesús Señor. Por eso hay muchos dentro de la iglesia que les cuesta obedecer la palabra de Dios, porque no ven a Jesús como su Señor, sino como un maestro más, o como el que hace los mandados cuando tú necesitas el favor de Él. Y Judas era el hombre que era amado por Jesús, porque Jesús estaba dispuesto a dar la vida por Judas. Y lo compartí anoche con los jóvenes de líderes. La Biblia nunca dijo que era Judas quien tenía que traicionar. ¿O dónde dice la Biblia? ¿O dónde está la profecía que dice: y habrá un hombre que se llamará Judas y le traicionará y meterá la mano con él en su plato? ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. La Biblia habla del hijo de la perdición. ¿Y sabe dónde está? En el libro de los Salmos. Por eso cuando llegó el momento, Jesús mira a su hombre de confianza, al que él amaba, y le dice: Judas, ¿por qué permitiste que tu corazón fuera llenado por Satanás? Hoy el Señor nos dice: si yo te amo, ¿por qué permites que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué no permites que la palabra de Dios sea la que prima en tu corazón? Como pastores queremos decirle a la iglesia: vea, haga esto, si no usted no va a entrar al reino de los cielos. Perdóneme, yo no soy nadie para decirle a quién entra y quién no entra. ¿Acaso yo con misericordia entraré? Es Él quien tiene la potestad de cortar sobre el trigo o sobre la cizaña. Él es quien identifica quién es trigo y quién es cizaña, porque el día que yo trate de hacer esa tarea, posiblemente dañe el trigo y deje la cizaña, porque ambas son iguales, porque ambas hablan igual, porque ambas crecen en el mismo lugar. Amén, iglesia. Un día aprendí que no debo poner el dedo sobre nadie cuando lo sentí sobre mí. Es tan fácil levantar y señalar,
Pero qué difícil cuando eres tú a quien están señalando. El día que tú entiendas que el espiritual juzga según a lo espiritual, ese día la iglesia de Jesucristo será diferente. Ese día la iglesia se está preparando. Ese día la iglesia conoce el amor de su Señor. Amén. Porque esto es lo que dice mi Biblia. Es más, hoy pasé por el harén que tengo, donde tengo mis más preciosas mujeres que deleitan mi corazón, la palabra de Dios. Hoy pasé por mi harén y la vi a ella y le dije: hoy quiero relacionarme contigo porque eres preciosa. Si algo he aprendido a invertir, más que ponerme un par de zapatos o una camisa, es invertir en aquello que edifica y construye mi vida integral. Y por eso esta preciosa, yo le digo mi amada, se llama la Biblia del Espíritu Santo. La conservo como desde el primer día en que la recibí. Le doy el honor que ella debe tener. Amén. Y le respeto como le debo respetar. Porque el día que usted aprenda a respetar, aún a manejar su propia Biblia, ha entendido el respeto de la palabra de Dios. Porque a veces queremos hablarle a otro de la palabra de Dios cuando no la respetamos. ¿Y qué es respetarla? Obedecerla. Amén. Y a otro le queremos poner las cargas pesadas cuando yo ni siquiera las cumplo, cuando ni siquiera las vivo. Y le quiero poner ese peso pesado. Y yo estoy llamado es para llevar juntamente con el otro la carga. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de por qué Esther apareció en el harén de un hombre, de un rey totalmente contrario a su propio pueblo. Por esa intención, alguien dijo: por eso esta mujer fue huérfana. Y yo pude decir: sí, porque eso malo que tú estás viviendo, Dios lo toma y lo hace bueno. Por eso Dios puso en aquel que era sobrino del padre de Esther, de Mardoqueo, puso en su corazón de tomar a esta niña, porque realmente ellos eran primos. Amén. Y la tomó como su hija, la educó y estuvo comprometido él con ella a velar por su estado. Y miren, y cuando Esther fue llamada al harén del rey, ¿saben qué condiciones estaba? Se lo voy a decir, pero no se lo diga a nadie. Estaba esclavizada. Estaban subyugados. No tenían voz ni voto. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Esto que estoy viviendo, Dios sabe lo que está viviendo. No es que Él lo permitió sobre tu vida, pero lo permitió porque Él te quiere llevar a otro lugar, porque Él te quiere llevar a otra dimensión. Por eso el Señor permitió que Esther llegara ahí, que Esther se preparara por un tiempo, porque ella sería la voz de Dios a favor de su pueblo. Porque lo que tú estás viviendo, lo que estás atravesando, será la voz de la victoria, de lo que nadie ha podido ver acerca de ti. Eso tiene un propósito. Algún día yo sufrí un accidente de tantos que he pasado. Y de pronto estaba jugando con mis compañeros. Ahí estaba David. Josué no tenía ni un mes de haber nacido. Y nos fuimos a jugar un partido. Y yo estaba de pie ahí parado esperando que me hicieran el pase. Y sí me lo hicieron, pero por la parte de atrás que me tiró como 2 metros. Yo no supe quién me tiró. Yo caí. Cuando yo me paré, yo sentí un dolor y yo escuché que algo hizo. Y miré
y este hueso, el peroné, estaba en el otro lado y tenía una bola así. No pude ni siquiera tocar el balón. Como pude, llegué a casa y recuerdo que Mauricio fue el que me llevó a urgencias y era un día festivo y no estaba el ortopedista. Tenía que esperar hasta el otro día. Estaba en el primer mes de trabajo con una esposa que acababa de dar a luz un hijo, y estaba en el mes de lo que uno llama de prueba. Todo salió adornadamente perfecto. Yo me cogí al otro día que el ortopedista me dijo: hacemos radiografía. Cuando la miró, cuando él me vio, me dijo: hermano, usted se va de cirugía. Le pregunto yo: ¿y cómo será eso? Y él llega y me dice: ¿usted ha visto de pronto esas personas que por fuera se le ponen un aparato lleno de tornillos? Y yo dije: ¿qué, doctor? Sí, mi hijo. Y yo lo miré con lágrimas y le dije: si Jehová Dios lo quiere, así será. Y llega este atrevido y me da en el hombro y me dice eso: sigue creyendo. Y yo por dentro yo dije: Señor, reprenda al diablo. Ya me habían hecho, se fue a estudiar y vino, y recuerdo tanto que batía todavía la guardo, la radiografía. Eso me la batía así. Yo estaba en una silla de ruedas. Me dice como que lo escucharon, porque el hueso estuvo a esto. Y yo le dije: doctor, perdón, no le escuché bien. Y yo dije: esta espina yo me la saco en tu nombre, Señor. No, que no hay que operar. Doctor, lo respeto, pero yo le sirvo al mejor médico de los médicos. Y yo no entiendo por qué estoy acá, pero él sí sabe. Y me dijo: pues te voy a tener que enyesar y todo esto, y vas a estar, después de que te quitemos esto, vas a entrar en un tiempo de terapias. Y doctor, ¿cuánto es eso? Me dijo: de 4 a 5 meses. Y yo me cogí la mano y yo dije: Señor, y yo estoy en periodo de prueba. Y yo tengo un muchachito recién nacido. ¿Qué hago? A una esposa en dieta y mi esposa un cojo que no le puede servir para nada en el momento. ¿Sabe qué hizo Dios? Al mes me quitaron eso. Y yo quedé literalmente, yo empecé a llorar porque yo traté de pararme y yo tenía el pie recogido y yo no entendía. Y yo dije: ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Yo no podía poner el pie sobre base. Y yo decía: Señor, se me recogió el pie. Y yo empecé a orar y yo le decía a mi esposa: cójame el pie y jálelo, yo tengo que caminar. Y eso lo hice allá en la clínica mientras estaba sentado en la camilla y yo le daba al pie. Y yo recuerdo cuando oro por los enfermos y yo decía: en el nombre de Jesús. Y me volví a parar y ya mi pie daba con el otro. Y el médico me dijo: ¿estás muy contento? Y yo le dije: sí, Señor. Me dijo: pero tienes que entrar a terapias. Hay que fortalecer ese pie nuevamente, porque lo que pasó no fue cosa sencilla. Hay que fortalecer. Y yo le dije: doctor, ¿sabe una cosa? Yo mañana tengo que ir a trabajar. Es que tengo un bebé que no tiene ni siquiera o va a cumplir el mes. Y ese tremendo llora. Hay que darle de comer. Me dijo: bajo su responsabilidad. Yo le dije: sí, Señor. Cuando salimos de la clínica, llegué a mi casa,
o llegué a la casa de los suegros, mi suegra estaba en el teléfono, estaba llorando porque un sobrino de ella se había accidentado, un militar. Salió de madrugada, iba en su moto, viajaba de Medellín a Puerto de Río y salió un carro fantasma y este hombre sufrió un accidente fuerte que lo llevó a un coma. Yo que me siento, y mi suegra a todo mundo ama. Si alguien necesita un favor, el primero que está ahí es al primero que enchufla para el favor. Y ella me dijo: Pedro se accidentó. ¿Quién? Fernando. ¿Y quién es Fernando? Mi sobrino. Estaba llorando. Estaba entre la vida y la muerte. Yo venía con muletas. Y yo le dije: la única forma es que vengan por mí, yo voy y oro. Y así fue. Fui. Me dejaron entrar en el lugar porque estaba en coma. Empecé a orar por él. Y le dije: si usted me oye, cójame la mano lo que usted pueda. Estaba en coma. Pero yo tengo entendido que el oído es lo último que se pierde. Y yo sentí que él tocó mi mano. Alcanzó a tocar uno de mis dedos. Y yo le dije: ok, yo sé que tú me estás escuchando. Voy a hacer la oración para que entregues tu vida al Señor. Sé que no puedes hablar, pero sé en el nombre de Jesús que vas a escuchar esta oración. Y ahí tú, en tus palabras, en tu condición, vas a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y empecé a orar, cuando de pronto empieza a salir una lágrima. Y cuando lo llevo a entregar su vida a Jesús, todos esos aparatos, yo no sé cómo se llama, eso es tarea de la doctora, empezaron a sonar. Y entraron los médicos, a mí me sacaron, y él murió a las 3 de la mañana, 2:30 o 3 de la mañana. Solamente yo pude ver y sentir la presencia de Dios ministrando esta vida. Era un tipo casi de 2 metros, grandísimo. Yo no lo conocía, pero el Señor me dio la oportunidad de entregar esa vida para el Señor. Y esa noche entendí que el accidente que sufrí fue para yo estar y entregar esa vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Al otro día yo ya no necesitaba de muletas y pude volver. Y estando en el periodo de prueba, mi jefe me mandó a decir: no te preocupes, que todo está bien, y vamos a velar por todo mientras tú estás en esa condición. Y yo no había firmado contrato y no tenía EPS, porque yo acababa de entrar a esa empresa. Y para la gloria de Dios trabajé por 13 años en esa empresa. Lo que tú estás viviendo, ese lugar de preparación, tiene un fin. Y ese fin no es para muerte. Ese fin no es para destruirte. Ese fin es para llevarte delante del Rey. Amén. Pero dice, ¿qué tiene que ver estos 6 meses? Dice que cuando se envía a una familia orden que una doncella se presente al palacio real, quieran o no los padres. Usted imagina a Tatiana, usted que tiene 2 niñas, y que llegue una carta y le diga: señora Tatiana, señor Sebastián y familia Gomar, por resumir, estamos requiriendo no de una sino de las 2. Y dice, quieran o no quieran los padres, no se atrevían a rehusar al honor que iba a recibir su hija, porque era un honor que de entre tantas mujeres su hija hubiese sido escogida por la realeza. Era un honor. Y aunque saben que una vez que ella esté en el harén real, ellos nunca
volverían a ver a su hija. Entonces la primera casa es un lugar de condiciones que, aunque hubiesen sido hermosas y el precio de ser virgen o de ser concubina y de ser hermosa, tenía que pagar el precio del destierro, la desconexión total de su familia. Tenía que renunciar por todo a su familia. Amén. Ay, voy para la casa real. Pero eso la desterraba de su lugar materno. Le privaba que volviera a ver a sus padres. Y entraría en un año de preparación. Dice, y que conforme a la ley persa, ¿cierto? Esta ley persa dice que exigía que cada mujer se mantuviera físicamente atractiva. Ustedes mujeres, pónganse que ustedes fueron escogidas y están en el harén. Tal vez los primeros días, qué alegría, pero ya empieza a mirar y a sentir el destierro, que no puede hablar con nadie, que no hay una ventana por donde usted ve pasar a su papá, a su hermana o al hermanito que trajo la coca, porque usted recuerda todavía el almuerzo que hacía mamá. Su corazón empieza a afligirse, su corazón empieza a llenarse de tristeza. Pero no había lugar para la aflicción, ni para la tristeza, ni para la angustia, porque estaban en la casa real de las concubinas. No había motivo ni había espacio para que ninguna estuviera triste. Era un lugar donde le privaban sus emociones. Por eso era un lugar de condiciones, pero de destierro. Amén. Pero nuestro Rey no nos ha privado de la libertad. Esta casa es totalmente diferente al harén. Hay una misma condición, que a esa casa iban todas las vírgenes. A esta casa vienen todos los redimidos y todos los santificados y todos los justificados por Cristo. Oh, si se lo va, déselo bien a Él. Muy diferente a la ley persa es la ley del reino de los cielos. Solamente opera un artículo, una ley real, que en esta casa no habrá esclavitud de pecado, no habrá esclavitud de condenación. Oh, santo. En aquella casa privada de la libertad, privada de sus emociones, no tenían derecho a sentirse tristes, porque el Rey les había mandado a llamar. Y yo pregunto, ¿cuántas tristezas traemos nosotros a esta casa? ¿Cuántas aflicciones? Y nos queremos morir y decimos, Dios no me quiere. ¿Yo para qué acepté decir sí? La única condición en esta casa es que no hay condenación de culpa, ni esclavitud de pecado, porque ahora conocemos la libertad, porque ahora Él pagó un precio muy alto que dice que toda acta de decretos que había contra usted y contra mí, Él las exhibió públicamente, pagando y triunfando en la cruz. Yo vivo en esta casa con libertad. Por eso yo como cristiano no permito que me pongan cargas, porque Él las quitó. Por eso yo como cristiano no permito que me señalen, porque Él fue señalado por mí. Por eso en esta casa no permito que nadie sea maltratado, nadie sea señalado, porque en esta casa el que la abrió se llama Cristo, y Él pagó el precio por usted y por mí y me dio libertad.
Oh, santo es el nombre del Señor Jesús. ¿Qué recuerdo en esta casa? El decreto que te tienes que preparar, porque un día te encontrarás con Él en la segunda casa. Porque en la tarde iban todas las concubinas a presentarse delante del rey, y solamente una sería escogida, la cual iba a ocupar el lugar de la reina. Oh, santo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En esta casa muchos han sido llamados y han entrado los que escucharon la invitación. Pero habrá un momento que el dueño de la boda, el rey, entrará y dirá: amigo, ¿qué haces acá? No estás vestido para la ocasión. Por favor, sacarle con el dolor, pero no está para boda. Porque en esta casa es el tiempo de la preparación, el tiempo de la determinación. En esta casa tú todavía puedes compartir con tu familia. En esta casa se te devolvió la identidad de lo que habías perdido. En esta casa se te rompieron las ataduras, las cadenas, porque a Él así le plació desde la cruz, por ti y por mí. En esta casa, oh, santo, vuelven a nacer los que estaban muertos en pecados y delitos. En esta casa. Y no hablo de este lugar físico, hablo del cuerpo de Cristo, hablo del harén que Jesús ha levantado como edicto real de los cielos, de los cielos. Y se ha abierto una puerta. Por eso el Evangelio dice: procurad entrar por la puerta angosta, porque muchos desearán, pero no podrán. Usted que tiene la oportunidad hoy de escuchar la palabra de Dios, no endurezca su corazón, porque hoy es su día. Hoy usted está escuchando que Él pagó un precio por usted, que Él está devolviendo la identidad de lo que usted no sabía que era. Hoy Él está dando libertad. Y sabe una cosa, en su casa, en la casa real de su novia, usted tiene voto y derechos. Oh, santo. Él dijo: vengo por ustedes, pero prepárense sin arrugas, sin manchas, sin defecto alguno. Ese es el deber. Pero usted en esta casa, en la casa del Señor, tiene muchos privilegios. Número uno, te dieron potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Usted cree que no es un gran honor decir: ¿y usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy uno de aquellos porque Él pagó un precio alto. Yo me siento, y perdóname si ofende esta palabra, pero yo sí me siento orgulloso de lo que soy en Cristo Jesús. Ay, pastor, el orgullo es pecado. ¿Acaso qué pecado será sentirse hijo de Dios? Por eso el apóstol Pablo dijo: aprended de mí como yo he aprendido de Cristo. El único dentro de la Biblia, dentro del contexto de todos los personajes de la Biblia, el único que se atrevió a decir: aprendan de mí como yo he aprendido de Él, porque he aprendido algo, a gloriarme en mis debilidades. He aprendido a mirarlo a usted como Él me miró a mí. Oh, santo, porque esa es la libertad de lo que uno siente en la casa del Señor. Si usted no ha sentido eso, es porque usted no se ha podido identificar con el llamado que a usted le han hecho. No porque yo le haya llamado. Yo soy el más pequeño de todos ustedes, que a diario debo estar delante de Él para llevar este peso, para llevar esta responsabilidad y poderles pastorear y entregarles a ustedes un pasto fresco conforme a las sagradas escrituras. 6 meses duraba esta mujer en preparación. Así como Esther, nosotros los hijos de Dios también seremos introducidos a la presencia del Señor. Amén.
hoy le mencionamos, hoy le obedecemos, pero muy pronto sonará la gran trompeta, donde Él está preparado para venir por su novia. Vendrá a recibirle, saldremos al encuentro. Yo anhelo, algunos predican que eso ya no existe, yo lo sigo creyendo. Yo quiero estar en las bodas del Cordero. Yo creo a lo que dice la Biblia. Amén. Me estoy preparando, estoy determinando. Oh santo, yo sé que me pongo las manos y me ministro. Como ya dijimos, el tratamiento de Esther duró 1 año. Escuchen, en los primeros 6 meses ella recibió un tratamiento de mirra. ¿Sabe usted qué significa la mirra en la Biblia? Alguien dirá, en este caso, si yo estuviera allá, yo le digo, es un fijador para hacer lociones. ¿Sí o no? Y sé por qué lo digo. La mirra es una planta medicinal cuyo aceite era usado en la antigüedad para ungir a los cadáveres. ¿Escuchó lo que les dije? La mirra era usada para ungir a quienes, cuando nació Jesús y cuando estos 3 hombres vinieron, uno de ellos traía ¿qué? Era anunciando que la mirra que le trajeron cuando era un niño o un bebé fue la que usaron en su muerte. Entonces está diciendo que los primeros 6 meses estas mujeres tenían que prepararse a morir a su yo. Oh, santo sea el nombre del Señor. Lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que entrar en el periodo donde nosotros morimos a nuestra naturaleza. No es que salga corriendo y se tire por las escalas ahora. Estoy diciendo, es el tiempo de la renuncia, es el tiempo de la determinación, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo debe vivir en mí, para que las cosas sean más fáciles. Yo a veces tengo que lidiar con líderes, claro que no hablo de ninguno de acá, porque ahora empiezan a mirar y quién será, pero que todavía siguen creyendo que las cosas en la casa de Dios se hacen como se hace afuera. En la casa de Dios se hace conforme a las Escrituras. Usted hace conforme usted cree hacer en su casa, pero en la casa de Dios, desde el pastor para abajo, se hace conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, estos 6 meses, esta mujer, o Esther, hablemos específicamente de Esther, todos los días tenía que ser ungida y tratada con mirra, que hablaba del ungüento que estaba anunciando su muerte. Por eso es el lugar de destierro, por eso es el lugar de descomunicación. Ay, pastor, ¿por qué yo sigo todavía peleando con esto? Hijito, pasa mañana por la oficina y compramos mirra, hacemos el proceso de dilatación y hacemos un ungüento para que te prepares, porque es lo que el Señor está diciendo. No has muerto a eso. Hay cosas con las que tenemos que morir. Oh, santo sea el nombre del Señor. Por eso yo digo, Dios no se impone. Dios a nadie le mete la santidad por los ojos. ¿Por qué? Porque es un tiempo de preparación. Dile al que está a tu lado, Dios nunca te va a obligar a vivir una vida santa, porque es la determinación tuya a que vivas santo para el Señor. Por eso los 6 meses de Esther, 6 meses de preparación, solamente se podía ungir con mirra. Y la mirra era lo que usaban para los cadáveres en aquel tiempo, la cual a Jesús le trajeron en su nacimiento. ¿Le trajeron qué? Mirra, oro. El oro, ¿por qué? Porque hablaba de su reinado. ¿Y qué más trajeron? Porque el incienso es un aroma agradable y habla de la adoración. Amén. Pregunto yo, en tu tiempo de preparación, ¿estás ofreciendo
adoración a Jehová? ¿O te estás adorando a ti mismo? Si tú no sabes adorar, si a ti te cuesta trabajo orar, es porque no has entrado en el tiempo de la preparación, porque todavía hueles a vivo y no a muerto, porque todavía no eres muerto para Cristo. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es? Segunda de Corintios 3:18. Josué, si me colaboras por favor rápidamente. 3:18 de la carta de Corintios. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. Miren, ahora vamos a entender por qué a cara descubierta. Como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué? Seremos transformados de la gloria de Dios, ¿cierto? En la gloria, en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Pregunto yo, cuando tú te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Ves a Cristo en ti o todavía te sigues viendo tú? En un espejo se tiene que ver la gloria de Dios. Sí, Aldemar, por naturaleza usted se mira en el espejo y lógico. Si usted ve un negro es porque alguien se le metió a su casa. Pero cuando usted se mira, usted tiene que reflejar la imagen del Espíritu del Señor en su vida. Cuando a usted le escuchen hablar, tienen que escuchar a Cristo, no a usted. Cuando a usted lo miren, ¿por qué, pastor? Sencillo, fácil, ligero, porque vosotros sois cartas leídas. Por eso, dentro de la doctrina de la santidad, dentro de la santidad no es imposición, porque si no estaríamos programando a robots y no a seres humanos. La santidad son determinaciones y decisiones que yo tomo en un tiempo de preparación para morir yo, para que crezca Él. Si yo quiero que Jesús crezca en mí, como dijo Juan el Bautista, yo tengo que morir al pecado, porque Él hizo lo que le corresponde, pagó el precio, su sangre me limpió, pero el pecado no ha renunciado a mí. Usted renunció a Él, pero el pecado todavía mora en vosotros. Por eso somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Y depende de ti y no del diablo para que usted pare sus iniquidades. Y usted le diga a la carne: oiga, carne, es bueno lo que usted me propone, pero vamos a agradar al Señor. Y por eso te quiero decir que tienes que morir. Por eso el Salmo 63: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti ¿y qué? Ay, lean el Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti y mi carne. ¿Cuándo su carne desea venir a buscar a Dios? Su carne le va a decir: ay, usted sí sabe, vea la noche que pasó. Vea que no lo dejó dormir el bendito zancudo. Y usted reprendiendo el zancudo, y resulta que fue el Señor que permitió que el zancudo llegara a su habitación. Usted lo escuchara porque el Señor quería tener comunión con usted. Porque nadie se desvela en la presencia del Señor, sino que todo aquel que escucha el llamado viene a vigilar en la presencia del Señor. No es un desvelo. Ay, estoy aguantando hambre, entonces estoy ayunando. No, ¿cuál ayunando? Ministra esa tripa, dele un pedazo de pan al menos, antes que se le reviente en una úlcera. Cuando usted ayune, eso debe ser para la gloria del Señor. Un tiempo de preparación, un tiempo de dedicación.
Ay, es que pastor, yo no ayuno porque me duele la cabeza. Venga, yo le doy con la Biblia, que es el mejor analgésico, para que ayune. Pero los 6 meses es el tiempo de morir. Después de los 6 meses, por eso el apóstol Pablo habla en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 es en el momento que yo aprovecho a tomar agua. Dice: con Cristo, escuchen, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo lo montaron a la cruz a usted o a mí? Tomando la naturaleza de Cristo, estoy ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. Pero para que esto sea verdad en usted, para que usted pueda decir, hay muchos dicen: ay, pastor, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y gracias a Dios yo tengo un buen olfato. Mi hijo, pero usted no huele a mirra. Y oler a mirra es oler a muerto. ¿Cuándo murió que no me invitaron a su velorio? Para poder decir esto es cuando usted ha determinado entrar en el proceso de la determinación, que determina morir para crucificarse en Cristo, y ya no vivir usted, sino ¿quién? Vive Cristo en mí. Cuando usted dice que Cristo vive en usted, es porque usted pasó el tiempo de la mirra. Por eso cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, después de 4 días, él tuvo que decir: Lázaro, sal fuera. Porque si él dice sal fuera, salen todos los que estaban muertos de ahí para adelante. Por eso tuvo que llamar con nombre propio, porque los que han muerto saben escuchar la palabra de Dios. Ay. Si tú no has determinado morir, esto será gravoso, esto será difícil. Como muchos de sus discípulos, Juan 6:60, y muchos de sus discípulos volvieron atrás porque dijeron: y dura palabra es esta, ¿quién la podrá obedecer? Porque la palabra no se impone, la palabra se revela para obedecerla. Es la determinación que yo digo: muero para poder entender. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, la parte que le gusta a usted, dígalo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y usted esperando que venga yo no sé de dónde del África para que le unja con el motor del carro de él y le dé la palmadita de la suerte y usted sea próspero. Mentiras del diablo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunto, mis queridos hermanos, con respeto: ¿usted medita de día y de noche en ella? Respóndase usted, no tiene que responderme a mí. ¿Es ella la que prima en tu corazón? Si es ella la que está en el lugar de preferencia, entonces tú eres un vencedor. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso empieza diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. Y vuelve a decir más adelante: y no te intimides, no te achicopales. Y mire, hoy en día los que más achicopalados andan son los cristianos. Y mire cómo caminan. Parecen el Chavo del 8 cuando lo regañan y empieza a caminar por la vecindad. Todo lo coge a pata. Pastor, yo no pateo nada, pero con la actitud estás hablando que eres peor que el Chavo del 8. ¿Cómo debe andar un cristiano? Con su cabeza erguida, con sus hombros levantados, porque usted cree que los hijos de la reina Isabel caminan como usted camina. Es más, tienen hasta porte para caminar así como el pastor, ¿no?
porque saben quiénes son y saben bajo quién están. Cuando usted entiende quién es, por lo difícil que es. Usted alguna vez me ha preguntado, pastor, ¿usted cómo llegó ya a la iglesia? ¿Cierto que nunca me ha preguntado cómo usted llegó a la iglesia? A veces con el deseo de no ver a ninguno de ustedes. Ay, pastor, eso no es del Señor. Y Jesús dijo, ¿hasta cuándo he de soportarles? Pero el Señor me dice, mi querido hijo, es por la cual mi hijo pagó un precio tan alto. Ve y diles que yo le amo. No importa cómo estás viviendo y por dónde estás pasando, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Y cuando yo escucho eso, yo llego y me ministro y digo, Pedro Lázaro, en el nombre de Jesús, levántate. Y empiezo como robot viejo y oxidado y digo, Señor, necesito de tu aceite. Y empiezo a escuchar la unción de los 60. ¿Saben ustedes cuál es la unción de los 60? Rodilla con rodilla. A enderezar y a entender la postura de lo que soy en Cristo Jesús, porque Él no me ha dado un espíritu de cobardía. Tu actitud habla de qué espíritu hay en ti. Oh, ¿alguien sabe decir amén? Tu actitud habla del espíritu que hay en ti. Cuando alguien me dice, pastor, yo quiero servir alguna de las cosas, bueno, voy a poner algunas cositas a la luz. Yo lo pongo a orar. Alguien que ama servir a Dios es alguien que sabe tener comunión con Dios. Y si tiene comunión con Dios, la oración no es un peso de carga. La oración es un momento especial para hablar con el único Dios santo y verdadero. Amén. Y a veces tengo que decir, hermano, para ya es suficiente. Como dijo Moisés al pueblo, paren, ya es suficiente la bendición. Pero hay cristianos que les cuesta orar. Hay cristianos que por respeto cierran los ojos, pero se incomodan con el que ora o alaba y disimula al Señor. El que tiene el Espíritu de Cristo se conecta con el entorno espiritual y dice, Señor, dame más y dame más. Y a veces me dicen, pastor, no pare, pastor, siga, porque está conectado con lo que está recibiendo, porque sabe que lo que está recibiendo hoy es lo que lo va a fortalecer durante la semana. Pero algunos dirán, ¿cuánto acaba? Señor, estoy orando para que el pastor reciba la revelación que ya debe terminar. Bendito y alabado sea su nombre. Usted va a desear más adelante poder escuchar la palabra predicada. ¿Usted sabe cuánto duramos nosotros preparando una enseñanza? Doctora, ¿cuánto dura usted preparando una enseñanza? Si usted quiere un mensaje de 5 minutos, nosotros estamos diseñados para darte un mensaje de 5 minutos y te predico de Génesis a Apocalipsis, pero no respondo al fruto que usted pueda recibir. ¿Sí o no? ¿Y sabe cómo le predico? Diciendo, dígame qué dice Génesis 1:1 y termine con Apocalipsis. ¿Sabe cómo termina Apocalipsis? ¿Cuál es la última palabra, hijo? Que usted está recibiendo y usted está diciendo, Señor, así es, lo recibo. Pero si usted no entiende lo que está recibiendo, usted no podrá aceptar lo que Dios le está dando. Amén. Ok. Y para finalizar, los otros 6 meses, dice, ella fue tratada con especies, perfumes y ungüentos. Volvamos a Esther 12, capítulo 2, 12, dice,
6 meses con óleo de mirra, que sabemos que habla de la muerte, de la preparación, de la renuncia a sí mismo. Y dice 6 meses con perfumes aromáticos y afeites, no aceites. Afeites viene de la palabra etimológica afeitar. No era que ellas se estuvieran afeitando, sino el derivado de esta palabra afeites habla de cosméticos. Duró 6 meses preparándose para morir. ¿Sabe cómo olía ella? A pura mirra. 6 meses que habló de su... ¿Alguien ha olido a como la doctora? Sí, ha muerto, ¿no? Y ya ella tenía que entrar 6 meses para prepararse con los mejores perfumes y con los mejores adornos para enamorar al rey. Amén. Afeites habla de cosméticos. 6 meses ellas iban a tratar su piel. Me imagino en aquel tiempo no estaba Nivea, por eso ni veían. Se preparaban con lo mejor. Por eso en la primera casa todo lo que ellas pidieran se les daba con el propósito de prepararse y enamorar al rey. En esta casa se te está dando todo para que te prepares para enamorar al rey. Pastor, deme esto, tome. Esto es lo que necesita, tómelo. Pastor, ore por mí. Venga, oramos por usted. Pastor, ayune por mí. No, mijito, venga, ayune también conmigo. Está en los 6 meses de muerte, ¿no? Pastor, ¿cuánto tienes que ayunar? ¿Cuánto tengo que ayunar? Hasta que muera, amigo. El bautismo no habla del entierro del viejo hombre. En el ayuno es donde muere el viejo hombre. El bautismo representa la muerte, pero el ayuno es el que hace morir nuestras ataduras de iniquidades, nuestras concupiscencias. Que cuando usted mire, usted diga: Señor, qué tan hermosa es la creación, pero ya no puedo mirar más porque ya contemplo mis deleites. Amén. Por eso, mujeres, prepárense, que hay una canción que dice: prepárate, mi amor. Oiga, el Señor reprenda al diablo. Prepárese, mujeres, para que sus matrimonios sean permanentes y llenos de bendición. ¿Cómo es posible que llega el esposo y usted todavía en pijama? Mi hermana Marbelis, ayúdeme. Hombres, prepárese. Lleve buenos hábitos. No saque el púlpito porque ya Él está acá. Usted no necesita otro. Cuidémonos. La palabra dice: maridos, sepan llevar a vuestras mujeres. No tengas en poco la juventud de tu mujer, que está diciendo: ella te entregó todos los años de su belleza, de su esplendor, de su fuerza. Hermano Elkin, ¿usted cómo es que le dice a su esposita? ¿Mi qué? Mi gordita. ¿Quién le hace cambiar eso a él? Cuando uno está enamorado, preguntémoslo a uno por acá. Yo siento amor de enamorado acá. Cuando uno está enamorado, uno ni ve, ni oye, ni entiende. Solamente hay ojos para esa gran mujer. ¿Sí o no, Juan Diego? Puede pasar una más alta que ella y él no la ve. Y si pasa una pequeña, menos que la va a ver, porque él tiene una mirada a la altura. Porque el amor es así. No hay ojos para allá ni para acá. Son objetivos.
Cuando usted está enamorado del Señor. Yo tengo que prepararme para el encuentro con mi esposa, así como me preparo para mi Señor. Que mi esposa siga viendo ese hombre que conoció hace... ¿Dónde está ella? Se me perdió. Hace 26 años. Bueno, ya tengo adornos por los lados. Ya no tengo la cabellera que tenía Axalón. Ya me adornan. Ahí ve mi primera cana. Noticia de que me voy con el Señor. No con mi vejez. Vieja es la cédula, yo no. Yo todavía me siento de 10. Yo no sé usted, pero yo creo que mis huesos Él está cuidando y no van a romper, porque yo sé que es sentir que los huesos no se rompen. Amén. Entonces estos 6 años se preparaban con perfumes. Después de haber renunciado a todo y haber aceptado que le pertenecía al rey. Amén. 6 meses de negarse. El Señor te está dando este tiempo para negarte a ti mismo, para morir a ti, para que entres en el tiempo del amorío. ¿Alguien tiene amoríos con el Señor? Ay, usted me viera. Ja. Si usted viera yo cómo le enamoro, cómo yo le llamo. Cuando estoy pasando dificultades, esta semana estábamos atravesando unas cosas. Yo le dije a mi esposa, oremos por esto. Yo sé que aunque yo no lo vea, Él no se me está haciendo el loco. Porque algunos creen que el Señor se les está haciendo el loco cuando está orando. No, Él sigue en el mismo lugar cuando tú le conociste. Y yo vengo a Él, le digo, Señor, mira, pasa esto. Cuando usted me hace llorar, yo le pongo la queja a Él. Como el niño pequeño que va y le dice al papá, vea, Pepo me jaló el pelo. Yo voy al Señor y le digo, Señor, la iglesia no quiere caminar, ¿qué hacemos? Y el Señor me dice, marcha, ponte delante de ella, que yo iré detrás de ti y yo estaré empujando a mi amada. Yo estaré enamorándola. Enamórate tú de mí, que yo me encargaré de ella. Oh, santo, Él es precioso. Si usted sabe enamorar, cuando usted muere, usted sabe enamorar. Cuando para usted no hay otro Dios, cuando para usted no hay otro becerro en su corazón, usted sabe decirle lo más hermoso, como dice la palabra, papito Dios. ¿Qué dijo Jesús en la cruz, doctora? Ay, santo. Cuando alguien tiene comunión con Él, ¿sabe decir cómo, doctora? Usted podrá decir, Señor, aunque esté atravesando esto, tú vas delante de mí. Aunque no entiendo por qué mi hogar está así, tú sabrás cómo lo llevarás adelante. Porque Él lo sabe todo. Porque cuando alguien está muriendo, sabe aclamar a su Dios, sabe invocar su santo nombre. Y muchos que estaban ahí dijeron, mira, está llamando a Elías. Porque el que no tiene el lenguaje de la muerte no entiende el lenguaje de los que han muerto y tienen comunión con su Redentor. Por eso te llaman loco, por eso te llaman fanático, por eso te llaman tóxico. Ay, Él no tiene problemas si yo soy tóxico con Él, porque Él tiene la facultad de entenderme. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando no tengo ganas de orar. Ay, pastor, hay momentos que usted no siente orar. Sí. ¿Sabe qué hago? Simplemente me boto y le digo, no me sale ni una palabra. No siento, el peso es tan fuerte que no sé qué decirte hoy. Y Él me levanta y me dice, Pedro, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Porque ese es el lugar del desafío, de la renuncia. Y cuando tú sabes morir a ese lugar, a ti te llevan a la casa real. Y sobre toda la belleza que hay, solamente el rey sabe mirarte a ti. Y solamente el rey dará la orden. Y ese día Esther recibió la corona de Vasti. Ese día Esther recibió el lugar que Vasti renunció. Ese día tú recibirás el lugar y la corona que otros desecharon, que otros despreciaron. Y ese día te dirá el Rey de Reyes: buen siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y aunque te saquen del lugar de esa presencia, vas a otra casa esperando que Él te llame. Cuando tú vas a la presencia del Rey, tú tienes el derecho de pedir todo lo que quieras. Y por eso cuando Esther preparó un banquete para el rey dijo: oh mi reina, pídeme, que estoy dispuesto a entregarte todos mis reinos. ¿Qué quieres? Y ella pudo decir: quiero la salvación para mi pueblo. Por eso pídeme y te daré por herencia a las naciones. Porque el Señor no tiene problema con entregarte nada. Tú no has recibido porque no has sabido morir, porque no has sabido prepararte, porque no has sabido enamorar a tu Señor, a tu Rey. Él no te pide mucho, Él te pide es el corazón. Eso es lo que cautivó el corazón de Asuero, el corazón de Esther, porque vio una mujer diferente a toda la belleza que había en el palacio. Por eso la escogió como la reina. Por eso hoy el rey está mirando qué escoger de esta casa. Por eso el rey mandará a llamar y mandará a sus príncipes, a sus nobles, para que te lleven ante su presencia. Por eso un día, y ponte de pie, por eso un día el Señor le preguntó a Salomón: hijo mío, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque Salomón supo morir, porque Salomón supo adorar, porque el que muere aprende a adorar. Y Salomón solamente le dijo: Señor, te pido sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Y Dios dijo: por cuanto no has pedido riqueza, ni poder, ni reinos, yo te concedo sabiduría, pero también poder, también reinos y también riquezas. Porque el Señor no tiene problema con bendecirte, pero hoy yo estoy acá para decirte que debes aprender a morir y que yo debo aprender a morir. Ese es el diseño de la mujer que ha aprendido a morir. La mujer ha entendido cuál es su propósito delante del rey. ¿Entiendes tú hoy cómo entendió Esther? Y Esther pudo sobresalvar la vida de aquel tiempo, de los millones de judíos que habían en aquel entonces. Lo que Dios está haciendo es para bendecir tu vida y hacer de ti una vida victoriosa, y que tú seas el amparo y el auxilio de tu familia, para que cuando el rey te pregunte: ¿qué hago por ti?, tú puedas decir: Herodes le dijo a Salomón: ¿qué quieres que yo haga? Aquella mujer cautivó al rey con su baile, con su danza. Este rey se conquista a través de la adoración. Y Salomón sabía que lo que pidiera el rey no se podía echar para atrás, porque no podía violentar su palabra. Y Salomón dijo: quiero la cabeza del profeta. Hoy el Señor te dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Cautívalo con tu obediencia, cautívalo, enamóralo con tu adoración.
Dile: Señor, tú eres mi fuente de inspiración. Señor, yo te quiero desde hoy poner a ti en el primer lugar sobre todas las cosas, porque todas las cosas tú me las has dado, pero yo pongo todas las cosas por encima antes que ponerte a ti en el primer lugar. Aprende hoy, te dice el Señor, a renunciar a todo aquello que te separa de Dios, aquello que no te deja morir. Señor, gracias por este momento. Señor, gracias por este momento. Gracias. Te pido, amado Jesús, que cada uno de nosotros podamos recibir a la medida que tú permites que recibamos. Ayúdanos, Señor. Y esa tercer casa fue el lugar donde Esther se sentó para reinar como la reina de Persia. Estábamos en la primera casa y muy pronto estaremos en aquel segundo lugar donde nos encontraremos contigo.